Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una frase que seguro hemos escuchado muchas veces. Una frase llena de esperanza. Cristo es mi refugio. Una frase poderosa, sin duda. Sí, y la base para nuestra charla de hoy es una reflexión, una prédica cristiana que busca ir más allá, desentrañar qué significa esto realmente. Queremos explorar las capas de significado, sobre todo cómo conecta la expiación y la idea misma de refugio que se presenta en este material. Exacto. Ir más allá de la frase hecha. Eso, ¿qué hay detrás? ¿Qué implicaciones tiene según esta perspectiva en particular? Bueno, vamos a desmenuzar esto. Dale. El punto de partida que se plantea es que el pecado, como se describe aquí, afectó todo. No solo una parte, sino el ser completo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea, integralmente. Eso mismo. Entonces, la solución, la expiación, para ser verdadera, pues tendría que ser igual de completa. Una restauración total. Claro. Y ahí detalla 3 dimensiones. Para el espíritu, cuya herida fue la separación de Dios, la solución que presenta es la sangre de Cristo para reconciliar. Ok. Para el alma, que es como la sede de la voluntad, las emociones, donde está esa lucha interna, ¿viste? Ujú. Como en Romanos 7, hacer lo que no querés. Bueno, para eso, el espíritu de Cristo, para poder dominar esa rebelión interior. Entiendo. La división interna. Exacto. Y la tercera dimensión es el cuerpo. Pero acá cuerpo es más amplio. Incluye lo físico, sí, pero también el entorno, las relaciones. Lo afectado por la iniquidad. ¿Iniquidad? Como injusticia, consecuencias. Justamente, no solo el acto malo, sino el desequilibrio que genera, las consecuencias tangibles. Y es ahí, en esa tercera dimensión, donde la idea del refugio se vuelve crucial. Entiendo. Entonces, no es solo un te perdano y ya, sino algo mucho más abarcador. Espíritu, alma y esas consecuencias materiales. La iniquidad. Mencionaste que el texto toca el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Cómo encaja eso brevemente? Sí, hace una referencia rápida a los rituales del becerro y los 2 machos cabríos. La idea que presenta es que eran como una maqueta, ¿viste? Ujú. Un modelo visual. Ajá. Un macho cabrío se sacrificaba, simbolizando el pago por el pecado en sí. Pero el otro, el famoso chivo expiatorio, se enviaba al desierto cargando simbólicamente las iniquidades del pueblo. Ah, mira vos. Las consecuencias. Exacto. Ese doble aspecto, sugiere la fuente, prefiguraba una expiación completa, que trataría tanto la culpa como las consecuencias, apuntando a Cristo, claro. Qué buena analogía para entenderlo. Bueno, volvamos a esa tercera pata. La iniquidad, las consecuencias materiales. Si una falta crea un desequilibrio real, ¿cómo se arregla eso según esta fuente? Identifica 2 caminos principales. El primero, y el que señala como preferible, es la restitución. Devolver lo quitado, reparar. Exacto. Reparar el daño, reponer, buscar activamente volver al equilibrio. Le da mucha importancia, ¿eh? Dice que es como quitarle facturas a un acusador espiritual que las usaría en tu contra. Claro. El ejemplo típico que cita es Zaqueo, el recaudador que dice: devuelvo cuadruplicado y doy la mitad a los pobres. Una restitución que va más allá. Un modelo completo, sí. Pero, ¿y si no se puede restituir? Pensemos, quitar una vida. O deshonrar a padres que ya murieron. Ahí no hay forma de devolver. Cierto. Imposible. Entonces entra la segunda vía, la retaliación. La famosa ley del talión muchas veces. Como no podés restaurar el bien, buscas equilibrar por lo bajo. Ojo por ojo, vida por vida. Y ahí es donde aparece esa figura que mencionabas. Ahí entra el vengador de sangre. Suena intenso. El vengador de sangre. ¿Qué era exactamente según este texto? El Goel Hadam. Era un pariente cercano de la víctima de homicidio. Si mataban a alguien y la restitución era imposible, Como devolver la vida. claro, la familia nombraba a este Goel. Su única función, apoyada por todo el clan, era perseguir al homicida y quitarle la vida. Era la aplicación directa de la retaliación, vida por vida, para nivelar la pérdida de la familia. ¡Qué barbaridad! Pero el material hacía una distinción importante, ¿no? Entre matar a propósito
Y un accidente. Fundamental. Sí, pon el ejemplo del hacha. Que estás trabajando, se te escapa la cabeza del hacha y sin querer matas a alguien. Un accidente trágico. Exacto. Para esos casos de homicidio culposo, sin intención, la ley, que está en Números 35 y se aplica en Josué 20, establecía las ciudades de refugio. Ajá, las ciudades. Eran 6 ciudades de los levitas, bien ubicadas, accesibles. El que cometió el homicidio accidental tenía que correr a la más cercana. Correr literalmente. Correr por su vida, sí. Al llegar, los ancianos de la ciudad escuchaban su caso. Si veían que fue accidente, sin malicia, lo dejaban entrar. Y adentro estaba a salvo del vengador de sangre. Dentro de los muros, sí, protegido por la ley. El vengador no podía tocarlo ahí. Pero, y acá viene el detalle clave con mucho peso simbólico según la fuente, Había una condición. una condición estricta. Importantísima. ¿Cuál era? No podía salir, bajo ningún concepto, ni por un segundo, podía poner un pie fuera de los límites de la ciudad de refugio. ¡Wow! Si salía, perdía toda protección. El vengador de sangre, que quizás estaba esperando justo eso, podía matarlo legalmente. No se consideraba asesinato. Había abandonado su santuario. ¡Qué tensión constante debió ser eso! ¿Y se quedaba ahí para siempre? ¿Encerrado? No para siempre, pero sí por un tiempo indefinido, hasta que pasara algo muy específico. ¿El qué? La muerte del sumo sacerdote de Israel, el que estaba en funciones cuando ocurrió el accidente. La muerte del sumo sacerdote. ¿Por qué? La interpretación que da la fuente es que esa muerte, la del máximo líder religioso, funcionaba como una especie de expiación nacional, un pago colectivo que saldaba ciertas deudas pendientes. Incluida la del homicida involuntario. Exacto. Cuando moría el sumo sacerdote, el refugiado quedaba libre. Podía volver a su casa, a su vida, sin miedo al vengador. Su deuda estaba saldada por esa muerte. ¡Qué sistema tan particular! Y lleno de simbolismos, como decís. La seguridad es condicional, geográfica, y depende de la muerte de otro. Precisamente. Y ahí es donde el análisis da el salto. Dice que todo esto, las ciudades, el vengador, la regla de quedarse adentro, la liberación por la muerte del sumo sacerdote, no era solo ley social, era una sombra. Un modelo profético Que apuntaba a Cristo. que apuntaba a Cristo y su obra. Las 6 ciudades, número ligado al humano, abiertas a todos, prefiguran un refugio universal, en alguien humano. Y la muerte del sumo sacerdote que libera. Bueno, es un símbolo bastante directo de la muerte sacrificial de Cristo, el sumo sacerdote definitivo, ¿no? Cuya muerte trae la liberación de las consecuencias. Y parece que esta idea de Dios como refugio no es algo que se inventó después. El material cita a Moisés, a David. Exacto. Moisés, que dio la ley de las ciudades, escribe en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vaya. Y David, perseguido, pide en el Salmo 31, sé tú mi roca fuerte y fortaleza, y la palabra ahí es literalmente casa de refugio, para salvarme, pues tú eres mi refugio. Como si ellos ya supieran que el refugio real iba más allá de los muros. Eso parece indicar que el refugio físico era símbolo de algo más profundo, una protección divina. Y esto nos lleva al núcleo del argumento teológico que presenta la fuente. A ver, Si la sangre de Cristo limpia el espíritu, y su espíritu trata el alma rebelde, ¿qué parte de su obra se encarga de la iniquidad, de las consecuencias, de ese vengador que persigue? y la respuesta que propone, El cuerpo de Cristo. el cuerpo, ¿Cómo llega a eso? se basa mucho en Isaías 53:5, el pasaje del siervo sufriente. Dice, herido fue por nuestras rebeliones, alma, molido por nuestros pecados, espíritu, y por su llaga, su herida física, su cuerpo, fuimos nosotros curados. Conecta la herida física de Jesús. Con la sanidad de nuestro cuerpo, entendido como ese ámbito de las consecuencias materiales, relacionales, de la iniquidad. Su cuerpo entregado sería la respuesta a esa dimensión. Potente. ¿Y cómo vuelve a conectar esto con la imagen de la ciudad de refugio? Porque empezamos ahí. Bueno, acá hace una conexión que describe como una revelación clave, usando Apocalipsis 21. El final de la Biblia, sí. A Juan le dicen, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero lo que le muestra es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, gloriosa, segura, el refugio perfecto. Ok, la ciudad celestial igual a la esposa del Cordero.
Entendido. ¿Y la iglesia? Ese es el siguiente paso. Va a Efesios 5. Ahí dice que Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia su cuerpo. Y también usa la metáfora del esposo, Cristo, y la esposa, la iglesia. Veo por dónde va. La lógica que presenta es esta. Si la Nueva Jerusalén, la ciudad refugio final, es la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero también es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces, Entonces la verdadera ciudad de refugio, la que está disponible ahora, es la iglesia, entendida como el cuerpo de Cristo. esa es la conclusión a la que llega. Exacto. La iglesia no como edificio ni organización nomás, sino como ese cuerpo místico de Cristo. Vaya, eso le da un peso enorme. La implicación sería que estar en Cristo Jesús, como dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, significa estar dentro de ese cuerpo, la iglesia. Y por eso estás a salvo del vengador, de las consecuencias de la iniquidad pasada. Esa es la implicación fuerte que presenta. Que entender a la iglesia así, como ese refugio divino activo, es una revelación crucial. Quizá, dice, la última gran revelación que se da al final, en Apocalipsis. ¡Wow! Y claro, con eso viene una advertencia, sobre tomar a la ligera el salirse de esa comunión protectora. Hace el paralelo directo con el homicida que salía de la ciudad de refugio y quedaba expuesto. Qué fuerte esa comparación final. Bueno, empezamos con una frase súper conocida: Cristo es mi refugio. Y siguiendo el hilo de esta reflexión, pasamos por la expiación total, la justicia antigua, vengadores, ciudades amuralladas, y terminamos con esta visión tan específica de la Iglesia como el cuerpo protector de Cristo, la verdadera ciudad segura. Ha sido denso pero fascinante el recorrido que propone este material. Sin duda. Y quizá una reflexión final que surge directamente de esto es, bueno, es una invitación a pensar cómo vemos nuestra propia comunidad de fe. ¿La vemos solo como un lugar donde nos reunimos, nos apoyamos, practicamos nuestra fe? ¿O resuena esta otra idea que presenta el material? La de ser una muralla protectora, divina, esa ciudad de refugio activa hoy. Pensar qué implicaría realmente asumir esa perspectiva. Para nuestro sentido de pertenencia, para la seguridad frente al pasado, para la importancia de permanecer dentro, como decía el símbolo. Una pregunta muy potente para quedarse pensando. Muchísimas gracias por desgranar este material con nosotros hoy. Un placer. Da para seguir reflexionando ciertamente.